Mi nombre es Emelia Hernández Ramos y antes de llegar a la Iglesia Universal, mi vida era muy triste. Era una mujer sola, amargada, resentida, frustrada, de mal carácter, porque a causa de ese mal carácter yo me desquitaba con mi esposo, con mis hijas. Ellas también peleaban mucho porque yo me desquitaba con ellas. Tenía insomnio, era una mujer insegura, que lloraba por todo, triste, sola, amargada. Lloraba porque no podía ser feliz, porque no podía resolver mis problemas a causa de esa tristeza y esa soledad que había en mí. Incluso llegué a pensar en quitarme la vida porque yo no le encontraba sentido a la vida. Llegué a tomar, llegué a fumar, pero era una felicidad pasajera, porque mientras duraba el efecto del alcohol yo sentía felicidad, pero después llegaba la soledad y con más fuerza llegaba a mi corazón. Una de esas noches que yo no podía dormir, que tenía insomnio, estuve viendo los programas de televisión de la Iglesia Universal. Ahí pasaron un testimonio que se parecía mucho por el problema que yo estaba atravesando y yo pensé, si ellos vencieron, yo también puedo hacerlo, y acudí a la Iglesia Universal. La primera vez que yo estuve ahí, yo lloré mucho, me desahogué, empezaron a hablarme de Dios y Él trajo esa paz que yo necesitaba en ese momento. Salí diferente de ahí esa primera vez que yo llegué a la Iglesia Universal. Empezaron a enseñarme a usar mi fe para que yo pudiera vencer esos problemas. Y poco a poco fui venciendo esa mujer amargada, triste, resentida, frustrada. Poco a poco fue saliendo de mí. Yo sentía que algo me faltaba para ser feliz, para llenar mi interior. Y en aquel entonces yo escuché hablar del Espíritu Santo. Yo necesitaba el Espíritu Santo, porque me habían dicho que era el mismo Dios habitando dentro de uno, de nuestro corazón. Pero para yo encontrarlo necesitaba primero perdonar, necesitaba dejar muchas cosas que me estorbaban para yo poder tenerlo dentro de mí. Una de esas cosas era perdonar a los que yo les había hecho daño, pero antes que nada perdonarme yo misma. En aquel entonces iba a empezar el propósito del ayuno de Daniel y yo quería recibir el Espíritu Santo. Entonces yo abracé ese propósito con todo mi corazón para yo poder recibir el Espíritu Santo. Yo dejé muchas cosas que en ese momento yo tenía. Dejé las cosas del mundo y empecé a leer más la Biblia, empecé a orar más, empecé a buscar más de Dios. En ese momento vino un propósito, el ayuno de Daniel. Y yo quería recibir el Espíritu Santo en ese momento. Y yo abracé con todo mi corazón ese propósito, porque yo quería recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces empecé a leer más la Biblia, empecé a meditarla más, empecé a orar más en la mañana, a mediodía, en la noche. Alejé las cosas del mundo, las informaciones, me alejé de muchas cosas para yo poder recibir el Espíritu Santo. Y yo determiné que iba a recibirlo. Y un día llegué a la iglesia, empecé a buscar con todo mi corazón, con toda mi alma, y el Espíritu Santo llegó a mi vida. Fue un momento que yo no puedo describir porque no hay palabras. Fue una alegría inmensa dentro de mi corazón, fue algo muy bonito, muy hermoso. Me dieron ganas en ese momento de yo ir a abrazar a las personas. Mi corazón fue llenado de una paz, de un amor que yo no conocía. Toda esa tristeza, esa angustia que había dentro de mí se acabó. Dejé de ser una mujer con mal carácter, dejé de ser una mujer amargada, resentida, y cambió por felicidad, por amor, por paz. Hoy soy una mujer feliz, soy una mujer determinada,
Soy una mujer que dejó la inseguridad, ya no hay más inseguridad en mí, ya no hay más odio, ya no hay más rencor. Para mí el Espíritu Santo es paz, tranquilidad, es amor. Es el mayor tesoro que uno puede tener y que no tiene precio. Es el que transforma una vida de adentro hacia afuera.